Y tengo que seguir con la línea definitivamente de Xabi Alonso. A ver, ciertamente creo que Xabi Alonso también tiene una fecha de caducidad, pero ha intentado de todas. Y lo que en un comienzo era la idea clara de él, de quién debía ser el extremo de la derecha, y ese no era Rodrigo. Rodrigo era el que le salían raíces en el banco de suplentes. Hoy en día se ha convertido Rodrigo en esa respuesta, en esa alternativa, en ese jugador que casi no contaba para Xabi Alonso, que no existía, que estaba borrado de las formaciones titulares. Y en los últimos dos partidos, bueno, 2 goles ha marcado. Ciertamente el partido contra el City esperaban que fuese otra cosa cuando llegó el gol de Rodrigo. Y en este último, donde le ganan a un rival muy flojito como el Deportivo Alavés, pues la ratificación de un Rodrigo que ha sido paciente, que tuvo que tolerar, insistir y tratar de luchar y de ganarse un puesto para competirle en el extremo de la derecha a Vinicius Junior, batalla que perdió, y finalmente pues tuvo que volver al lugar donde nunca se ha sentido cómodo Vinicius Junior, Rodrigo quise decir, que es tratar de ganarle el lugar a Brahim, a Mastantuono, en ese extremo de la derecha. Hoy en día Mastantuono ya ha recuperado también de los temas de pubalgia, pero que igual lo saca a pasear Xabi Alonso, lo sienta en el banco de suplentes y no lo usa. Y es que Rodrigo anda bien. ¿Eso significa que Rodrigo ya le ganó el pulso a Xabi Alonso para ser titular? Probablemente sí, pero a mí me significa mucho más que Xabi Alonso se le acabó la insistencia y el invento. Que Xabi Alonso llegó con una idea de 11 titular y de a poco, porque los resultados no dan, porque el equipo todavía no se sabe a qué juega, pues no le queda más remedio que ir acudiendo a lo que fue exitoso en el pasado. Y el pasado es la época de Carlo Ancelotti. Y de a poco el equipo tiene que irse adaptando a lo que probablemente sea un tema de memoria, sea un tema de liderazgo individual de sus jugadores, o sea, sencillamente porque no da pie con bola. Ese es el problema con Xabi Alonso. Rodrigo, sí, terminó quedándose con el puesto de titular, y es que para lo que juega el colectivo no hay para más. Podrá ser de mucho vértigo y gustar mucho Mastantuono, podrá agradar mucho la pausa y el buen pie que tiene Brahim, pero por ahora ese lugar es a como los tiempos de Carlo Ancelotti. Jugará Rodrigo mientras el equipo empieza a ganar, porque Xavi necesita tiempo, necesita resultados y necesita que haya jugadores que se sientan a gusto. Y pareciera ser que con Rodrigo son más en la cancha los que se sienten a gusto. Es así y punto. A mí me deja una duda eso último. Cuando regresen los laterales, cuando regrese Trent, eventualmente cuando regrese Carvajal, eso va a empujar a Valverde y eso va a sacar a Rodrigo de la cancha. Porque como termina jugando Xabi Alonso contra Alavés, que yo, es más, le reconozco a Xabi Alonso decir, mira, intenté jugar, como dijo Guardiola, ¿no? Intenté mear con la mía y pues me mea fuera del excusado, ¿no? Prefiero mear la al vacinica. excusado. Exactamente. Prefiero aunque sea con la otra, pero atinarle, ¿no? Para no hacer un desparramadero ahí. Un provecho lo que están comiendo en casita viendo este segmento. Yo creo que cuando regrese uno de los laterales, cualquiera, Trent o Carvajal, eso va a empujar a Valverde a un rol que también tuvo con Carlo Ancelotti, vamos a llamarle, un falso extremo, con pelota extremo, sin pelota retrocede para volver a ser un cuarto volante y dejar arriba a Mbappé y a Vinicius. Y yo creo que es como Xabi Alonso se va a dar cuenta que su equipo va a acabar funcionando mejor, independientemente de que juegue, es decir, jugarán Bellingham y Valverde en ese equipo, Tchouaméni, y ya dependerá del rival, si juega Arda Güler, si juega Camavinga, en el medio campo del Real Madrid. Y después los de atrás, creo que también tenemos claro que cuando estén de regreso los suspendidos y los lesionados, pues Xabi Alonso tampoco le va a mover mucho a ese 11. Rodrigo no es titular en el Real Madrid, Rodrigo no va a ser titular en el Real Madrid, y Rodrigo debe entender que la realidad pasa por que, si bien es cierto, marcó gol en Champions y gol en Liga, pero también se echó 32 partidos sin marcar. Y eso no va a cambiar de la noche a la mañana. Entonces, Xabi Alonso creo que va a ser inteligente, y desafortunadamente para Rodrigo eso significa no ser titular recurrente en el Real Madrid. Rodrigo no ha sido titular y con lo que ha hecho no es suficiente para decir tiene que ser titular en el equipo de Xabi Alonso. En Liga, su último gol había sido el 19 de enero contra Las Palmas.
27 partidos después de Liga, Rodrigo Casi nada. volvió a marcar. Una locura. Pero sí es algo positivo de que por lo menos entre en la dinámica. Es positivo de que el brasileño levante la mano y haya salido del estado vegetal en el cual se encontraba. Porque el partido contra el Alavés, Rodrigo no nada más marcó gol. El primer gol, el de Kylian Mbappé, es una pelota que recupera Rodrigo. Eso tiene que hacer el brasileño. Ponerse el overall, correr cuando el equipo no tenga la pelota y después en el último tercio marcar la diferencia. Lo positivo es eso, de que por lo menos Xabi Alonso ahora tiene una alternativa más, porque seguramente cuando vengan los partidos difíciles, los partidos de Champions, clásicos contra el Barcelona, derbi contra el Atlético de Madrid, va a hacer lo que sugiere Mauricio. Poner un cuarto mediocampista y ahí Valverde gana terreno, gana enteros porque es mucho más solidario en la marca, porque tiene más recorridos, porque es un todocampista, porque tiene más músculo. Y eso seguramente era Xavi para tratar de compensar una zona donde el Madrid ha estado vulnerable a lo largo de la temporada. Pero qué importante que es para Xabi Alonso y para el Madrid recuperar de a poco a Rodrigo. Reitero, con lo que hemos visto contra el City y con lo que hemos visto contra el Alavés, no es suficiente. Todos hemos visto a Rodrigo marcar la diferencia con el Real Madrid. En aquella Champions de las remontadas, el brasileño fue importante, fue pieza clave. Parecía que iba a dar el próximo paso y se estancó. Ese paso que sí dio Vini Jr., porque recordemos que Vini Jr. también era un jugador sumamente discutido, ese paso Rodrigo nunca lo dio. Al contrario, se metió en una dinámica negativa que le ha costado el puesto en la selección brasileña de fútbol. Parecía que con el Real Madrid su pasaje había terminado, pero por lo menos Rodrigo demostró que está vivo, de que el corazón todavía le late. Ahora tendrá que ser consistente y regular, porque 2 goles aislados, uno en Champions y uno en la Liga, no es suficiente para decir Rodrigo tiene que jugar siempre. Me parece a mí que Rodrigo todavía tiene que hacer un poco más. Yo entiendo que ha cedido Xabi Alonso y ha cedido porque ni los resultados ni el funcionamiento han dado alguna esperanza para que pueda pensar que lo que él venía insistiendo o lo que venía intentando hacer con el Real Madrid estaba funcionando. Los resultados son los que te van a mandar siempre. Y hay una señal de parte de Xabi Alonso de empezar a dar un par de pasitos atrás en la medida que lo necesite. Y todo eso es también producto de que se siente con el agua al cuello. ¿Quieres que el plantel esté un poquito mejor? Bueno, tienes que convencerlo de ciertas cosas. Y si el convencer pasa por volver a lo que se hacía antes, por retornar a ciertos esquemas, por darle ese protagonismo que te están reclamando algunos jugadores, en cierto modo no serán grandes referentes del vestuario, pero sí forman parte de un núcleo duro, de un vestuario que él llegó y él encontró. Al final de cuentas, Xabi Alonso es el recién llegado en el Real Madrid. Sí, pero yo defiendo a Xabi Alonso. Sí cometió un error muy grave para mí, que fue el querer cambiar de tajo al equipo. Querer cambiar muchas cosas muy pronto. Si lo hubiera hecho poco a poco, a lo mejor Xabi Alonso hubiera encontrado un poco más de aceptación del grupo. Pero no lo hizo. Y ahora parece, a lo mejor es demasiado tarde, pero por lo menos ya nos ha dado algunas pistas y señales de que puede cambiar y que quiere cambiar. Mauricio, para mí el problema no es que haya querido cambiar todo de tajo, el problema es cómo lo hizo. Si yo quiero cambiar algo, pero lo hago a través del convencimiento, a través del diálogo, si yo le demuestro al futbolista que mi propuesta, mi idea, mi táctica y mi estrategia es lo mejor, reitero, a través del convencimiento. Xabi Alonso quiso cambiar a través de su jerarquía como entrenador. Muchachos, yo soy el que manda y a partir de ahora vamos a jugar así. A partir de ahora, este va a ser el equipo, estos van a ser los recorridos, nos vamos a parar aquí. Me parece que ahí es donde le faltó a Xabi Alonso y me sorprende que haya fracasado en esa asignatura porque Xabi Alonso fue un gran futbolista. Xabi Alonso tuvo a grandísimos entrenadores como Ancelotti, como Mourinho, como Pep Guardiola. El tipo absorbió conceptos de todos ellos y si algo tenían esos 3 grandes entrenadores, todos con ideas distintas, era de que convencían al jugador. Y ahí es donde falló Xabi Alonso para mí. También entendamos que Rodrigo se está jugando muchas cosas. Estamos a solamente un semestre de la Copa del Mundo. Y si bien él es parte de la concentración y las últimas convocatorias que ha hecho Carlo Ancelotti, es natural que suba su nivel, que tenga que estar más a la par. Hoy en día, si vas a ser extremo por derecha,
vas a tener mucha competencia, por ejemplo, de Estevao, también de Luis Enrique, que ha sido parte de las últimas convocatorias de Ancelotti. Si vas a tratar de disputar por la izquierda, pues vas a tener siempre por delante la sombra de Vinicius Junior. Y si quieres agregar a alguien más a la lucha por el extremo izquierdo, también probablemente esté Rafinha. Es decir, se juega mucho Rodrigo y eso coincide con el momento en el que Xabi Alonso se le acaban los inventos. Es así y punto.